Petro y el papá Pitufo. Lo que le hizo a Colombia es de no creer. ¿Sabías que Petro hizo algo tan absurdo que hasta los más optimistas no lo pueden defender? Pues agárrate, porque lo que te voy a contar hoy no solo te va a sorprender, sino que también te va a hacer reír, por no llorar. Hoy vamos a hablar de un desliz que nos dejó en ridículo a nivel mundial. Lo peor de todo. El presidente Gustavo Petro decidió, en un ataque de genialidad. No, mejor decir, de una irresponsabilidad sin igual, filtrar un documento secreto que dejó a Colombia fuera de un organismo clave en la lucha contra el crimen y el lavado de activos. Y todo por un pequeño error, claro. ¿Te imaginas la escena? Un documento reservado, tan secreto que a veces hasta los funcionarios más tranquilos se tiemblan al tocarlo, terminó en el ojo público gracias al gobierno de Petro. Este documento hablaba de la compra del software Pegasus, una herramienta poderosa para combatir el crimen. Pero claro, aquí viene lo curioso, el software no lo compró Petro ni su gobierno, sino la Embajada de los Estados Unidos. Pero Petro, con esa sabiduría que solo él tiene, decidió que sería buena idea compartirlo con el mundo. La consecuencia. Colombia fuera de un organismo mundial que combate el lavado de activos. ¿Te imaginas el bochorno? Y ojo, porque lo peor no es solo el escándalo de la filtración, sino lo que vino después, nada. Petro, como siempre, se hace el sueco, callado, esperando que el escándalo se olvide. Y mientras tanto, el país sigue afuera de este grupo tan importante, viendo cómo otros países luchan contra el crimen y el lavado de dinero, mientras nosotros somos espectadores del chisme mundial. Un chiste de mal gusto. Pero no me vengan a decir que esto fue un accidente. Porque no, mis amigos, esto no es un simple despiste de los que uno comete cuando se le olvida que tiene una cita o cuando se olvida de apagar el horno. Esto es algo más serio. Petro, al filtrar ese documento, no solo cometió un error de novato, nos dejó al borde de la vergüenza. Y nadie, absolutamente nadie, en su gobierno ha dicho, lo siento, o ha hecho algo por arreglarlo. Y mientras tanto, seguimos afuera, viendo cómo otros países se protegen y avanzan en la lucha contra el crimen. Ah. Pero claro, Petro sigue con su discurso vacío, como si todo estuviera normal. Y yo me pregunto, ¿en qué momento Colombia se convirtió en la burla del vecindario internacional? ¿Acaso Petro piensa que esto se va a olvidar? No, señor. Aquí no olvidamos tan fácil. Lo que acaba de pasar no es algo que se borre con el paso del tiempo. Es un claro mensaje de que este gobierno no tiene ni idea de cómo manejar los temas internacionales. O peor aún, que no le importa. Lo peor de todo es que nadie, ni Petro ni su gente, ha movido un dedo para solucionar este desastre. Como siempre, nos dejaron a nosotros, los colombianos de a pie, con la cara en el suelo. Y claro, el resto del mundo se sigue riendo mientras nosotros seguimos esperando que alguien haga algo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Te parece que esto fue un error de ingenuidad o crees que es parte de un plan orquestado para entregarle el país a los intereses oscuros? Porque, sinceramente, me cuesta creer que Petro no se diera cuenta del tamaño de la embarrada que estaba cometiendo. De todas formas, y como siempre, el pueblo paga el precio de las metidas de pata de los que están arriba. Pero tranquilos, que mientras ellos siguen riéndose en la cara del mundo, nosotros seguimos aquí, esperando el cambio que nunca llega. Así que si pensabas que ya habías visto todo en este gobierno, te aseguro que lo que acaba de pasar es solo un avance de lo que está por venir. Y no te equivoques, esto no es un pequeño error, ni una torpeza. No señor. Es un desastre planeado, como diríamos por aquí, un papayazo para los intereses más oscuros. Mientras el país sigue mirando desde afuera como el resto del mundo avanza, Colombia se sigue hundiendo, y lo peor de todo, es que nadie hace nada para remediarlo. Y ya para terminar, si no te has suscrito al canal, es hora de que lo hagas. Porque si no te lo cuento yo, ¿quién lo va a hacer? Y si te gustó esta noticia, aunque te duela como a mí, créeme, déjanos un comentario. Cuéntame, ¿qué opinas tú? ¿Es esto un accidente o es el resultado de un manejo irresponsable del poder? Porque de verdad, ya no sé si reírme o llorar con todo esto. En mi opinión, lo que acaba de suceder con el gobierno de Gustavo Petro y su gestión en torno al escándalo de la filtración de información clasificada es una auténtica prueba de la falta de criterio, profesionalismo y sentido común en el manejo de los asuntos internacionales de Colombia. Lo que en un principio podría haber sido interpretado como un error de juicio, se ha transformado en una crisis diplomática y política que afecta la credibilidad y el prestigio del país ante el mundo. Este tipo de incidentes, lejos de ser simples traspiés, tienen implicaciones profundas en la seguridad y la posición internacional de Colombia.
La filtración del documento relacionado con el software Pegasus, adquirido por la Embajada de los Estados Unidos y que supuestamente debía ser utilizado para la lucha contra el crimen, lejos de ser un asunto técnico, plantea preguntas inquietantes sobre la seguridad interna y la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales. ¿Cómo es posible que un documento tan sensible termine en manos de personas ajenas a los protocolos establecidos? La respuesta no es sencilla, y la falta de transparencia por parte del gobierno de Petro solo contribuye a incrementar la desconfianza. Colombia, al ser expulsada de uno de los organismos más importantes en la lucha contra el lavado de activos, no solo ha sufrido un golpe en su reputación internacional, sino que también ha quedado al margen de herramientas cruciales para frenar el crimen organizado. Es una situación gravísima, y uno se pregunta si realmente hay conciencia de la magnitud del problema. La ausencia de una explicación clara, así como la falta de acción para corregir este error, son indicativos de una gestión que parece más preocupada por defender lo indefendible que por asumir la responsabilidad de lo sucedido. La historia se complica aún más cuando se observa la respuesta del presidente Petro ante este escándalo. En lugar de asumir la culpa y liderar una solución, parece que prefiere silenciar la controversia, dejando a Colombia a merced de la indiferencia internacional. El hecho de que los altos funcionarios del gobierno no hayan emitido una disculpa o, al menos, explicado los detalles de lo sucedido, refleja una falta de liderazgo y una desconexión alarmante con la realidad que viven los ciudadanos. No se puede justificar la filtración como un accidente o un despiste. La irresponsabilidad con la que se manejó este asunto demuestra una total falta de respeto hacia la seguridad nacional y la confianza de los colombianos. En lugar de resolver el problema, parece que la administración de Petro se ha limitado a lanzar discursos vacíos y esperar a que el tema se olvide. Sin embargo, este tipo de acciones no solo afectan la imagen de un gobierno, sino que también ponen en riesgo el bienestar y la estabilidad del país. La actitud del gobierno también es preocupante porque da la impresión de que lo más importante es mantener la narrativa política y justificar cada uno de los errores cometidos, en lugar de poner el bienestar de los colombianos por encima de todo. Es un patrón que ya hemos visto antes: se toma una decisión equivocada, se escuda en la retórica, y se espera que el escándalo se disuelva por sí solo. Pero la realidad es que, al no enfrentar las consecuencias de sus actos, este gobierno está arrastrando a Colombia a una espiral de impotencia y desacuerdo internacional que será difícil de superar. Es cierto que los errores ocurren, y que cualquier administración puede cometer fallos. Pero lo que es inaceptable es la falta de disposición para corregir esos errores, para asumir responsabilidades y para aprender de las lecciones que, en este caso, nos están dando la comunidad internacional. En lugar de enfocar sus esfuerzos en restaurar la confianza de los colombianos y su posición en el mundo, la administración Petro parece estar más preocupada por tapar el escándalo y desviar la atención. Este tipo de comportamientos no solo perjudica la diplomacia y la seguridad del país, sino que también contribuye a la desconfianza interna. La ausencia de una rendición de cuentas clara crea una sensación de caos y de inestabilidad, algo que los colombianos no se merecen. Y mientras el gobierno no se decide a dar respuestas, los efectos de esta mala gestión seguirán siendo palpables, no solo en el corto plazo, sino también en el futuro de Colombia en la escena internacional. Las palabras de Petro, sus justificaciones y sus discursos huecos no van a cambiar lo que ya ocurrió. Lo que verdaderamente necesita Colombia es una acción decidida para corregir los errores cometidos, para regresar a ese organismo internacional de inteligencia financiera, y sobre todo, para reconstruir la confianza que se ha perdido. Esto no es un tema de política interna, sino de dignidad nacional y de la responsabilidad que tienen los líderes del país para proteger los intereses de todos los colombianos, sin importar los costos políticos. El futuro del país depende de la capacidad del gobierno para reaccionar con eficacia ante los retos internacionales y para demostrar que, por encima de las ideologías, está la voluntad de servir a la gente y no a los intereses de unos pocos. Si la administración Petro sigue insistiendo en que todo esto es solo un malentendido o una pequeña equivocación, perderá la oportunidad de corregir el rumbo y devolverle a Colombia el respeto que se merece. Este caso demuestra lo que muchos temían, que los problemas que afectan a Colombia no son solo internos, sino también externos, y que la manera en que el gobierno maneja su relación con otros países y organismos internacionales es de vital importancia para garantizar la estabilidad a largo plazo. Lo que comenzó como un pequeño error de gestión ha crecido hasta convertirse en una crisis que, si no se resuelve con prontitud, podría tener repercusiones mucho mayores en el futuro cercano. Lo que ha sucedido con la filtración del software Pegasus y la salida de Colombia de la Plataforma Internacional de Inteligencia Financiera no es solo un error administrativo, es una muestra palpable de la incapacidad de la administración Petro para manejar temas cruciales para la seguridad y el desarrollo del país. Sin duda, este incidente será recordado como uno de los grandes desatinos de este gobierno,
y los colombianos deben estar atentos a cómo se maneja la situación en los próximos meses. La situación en la que nos encontramos no tiene vuelta atrás. Lo que se necesita es un cambio de enfoque, una toma de decisiones basada en el interés colectivo, y una respuesta clara y contundente ante las consecuencias de los actos cometidos. Si no se actúa con rapidez y eficacia, lo único que nos quedará es la vergüenza de ser recordados como el país que se metió solo en un hoyo del cual no fue capaz de salir.